pongo en consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto, los que voten por la afirmativa. Pido la palabra. Pido la palabra. Bien. Respondiendo un poco a lo que decía el concejal de que no nos podemos poner a discutir el porcentaje. Yo previamente me gustaría hacer un paréntesis de la modalidad en la que está trabajando este Consejo Deliberante. ¿Bien? Yo entiendo, como dice el concejal, que hay muchísimos profesionales trabajando por detrás de cuánto es el incremento que se puede dar para no poner en riesgo la economía de la municipalidad, ¿no? De las cuentas municipales. Ahora, no creo que ese trabajo lo hayan hecho en 24 horas. ¿Sí? Entonces yo creo que se ha puesto una modalidad de presentarnos estos incrementos y estas sesiones extraordinarias con 24 horas de anticipación. ¿Sí? O sea, nosotros con 24 horas nos dieron que iba a ser un incremento y el porcentaje. Yo estimo que los funcionarios, como dice el concejal, han venido trabajando desde hace ya bastante tiempo. No creo que en 24 horas se defina cuánto va a ser el incremento, sobre todo el incremento en 2 meses. Considerando que hace 30 días atrás había otra sesión extraordinaria con la misma índole, con 24 horas de anticipación, en la misma situación. Entonces, creo que para hacer un trabajo en el cual todos podamos participar y podamos ser parte y poder tener mayor información para la toma de decisiones, creo que esta modalidad de trabajar de 24 horas para aprobar algo tan importante y tan necesario que es el incremento de los sueldos tanto de planta permanente como de los jornales, es un tiempo muy escaso. ¿Sí? Creo que ese sería un primer punto para analizarlo en las próximas sesiones. Espero que con las sesiones en comisión y con el normal funcionamiento del Consejo, esta modalidad, que diría yo, bastante complicada, sobre todo para los que no tenemos datos, para poder conseguirlo y poder empezar a trabajar sobre algo tan importante en 24 horas, es muy difícil. El segundo punto, de que no discutir los porcentajes, bueno, acá vamos a trabajar en 2 ordenanzas. Una es la ordenanza sobre la planta permanente y toda la planta de funcionarios, y una segunda ordenanza sobre lo que es el aumento o el incremento a los jornales, ¿no? El mínimo a los jornales. ¿Bien? Entonces, por ahí a lo mejor la forma de la sesión estamos hablando solo de la primera ordenanza, pero la primera ordenanza puede estar relacionada con la segunda ordenanza que todavía no se menciona. En aprobar el 15, o sea, el 30% a la planta permanente y a todos los funcionarios, creo que puede estar relacionado a qué porcentaje podemos hablar para darle el aumento de los jornalizados. ¿Sí? Si bien nosotros acá estamos hablando de un 30% de la planta permanente y de los jornalizados, el monto total que estamos hablando según el presupuesto aprobado es de 42 millones aproximadamente de total, lo que implica una erogación adicional cuando se aplique en marzo el 30% de 12.644.000 pesos. Esos 12 millones, que va a ser un incremento que le va a costar a la municipalidad por la totalidad de los jornalizados, de toda la planta permanente, de la planta política, equivale aproximadamente a 181 sueldos, solo el incremento del 30% equivale a 181 sueldos promedio de un jornalizado. O sea, si nosotros no aplicáramos este 30%, podríamos o contratar 181 jornalizados más, o duplicarle el sueldo a 181. Si suponemos que son 300, bien, suponemos que son 300, porque no tenemos el número de los jornalizados, podríamos darle un incremento adicional casi del 50%. Pero bueno, dentro de ese número que he considerado, están los de planta permanente, que es un monto aproximadamente de 24 millones de pesos para la planta permanente, que creo que debido a los salarios que tienen, deberían afectarse con este aumento. Pero sí podemos trabajar sobre los 18 millones de pesos, que es solamente de las autoridades superiores que están nombradas,
que eso equivaldría el 30% a 5.428.000 pesos aproximadamente. Lo que equivale a 78 sueldos de jornada. Quiere decir que o podemos incorporar 78 personas más, o en su defecto podríamos duplicarle el sueldo a 78 o darle un aumento del 50% a 140 personas y así proporcionalmente. Si nosotros estimamos que son 300 personas en el jornalizado, que no lo sabemos, pero suponemos que son cerca de 300, le podríamos dar un incremento, aparte de que está en la ordenanza, de un 25% más, solo haciendo un esfuerzo en la planta política. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es la relación, primero, entre el sueldo de un jornalizado y el sueldo de un funcionario dentro de toda la escala, y no hago un promedio, ¿sí? Y si vamos a verlo en términos más reales, estamos hablando de que un jornalizado cobra menos de 8 kilos de carne. 8 kilos de carne, trabajando 5 horas por día. Entonces creo que estamos hablando de un promedio. Estamos hablando de una precarización laboral bastante compleja, sé que la situación es compleja, pero yo entiendo de que los funcionarios han analizado todo el presupuesto y todos los gastos de la municipalidad y no han podido recortar en ningún otro lado, que todos los gastos han sido inminentes, que han podido solamente trabajar en este porcentaje. Entonces entiendo de que la única forma de recortar está dentro de estas ordenanzas, porque si no se hubiese propuesto otro porcentaje mayor al trabajar. Por lo tanto, y pasando el limpio, yo propongo de que este primer aumento se aplique solo a la planta permanente y se trabaja, y ese 30%, que van a ser 5.428.000 pesos en marzo, cuando se le aplica el 30% en toda la escala, se aplique directamente al mínimo de la segunda ordenanza, que es de un 15 en el caso de los administrativos, y un 11,6% respecto al personal del gobierno en el primer tramo, y de un 23,5% en el segundo tramo, y un 30% para los personales administrativos. Que incluso tampoco el aumento es parejo para el personal de corralón como para el personal administrativo. ¿Sí? Bueno, esa era la moción que propongo, y según todo lo que antes dije, creo que sería justo hacer un esfuerzo entre nosotros, entre la planta política, y tratar, con eso no vamos a sacar de la precarización laboral, porque un jornalizado hoy tendría que trabajar 370 horas para llegar a un sueldo de 300.000 pesos por mes. 370 horas. O sea, tendría que trabajar 17 horas por día. Está bien, puede descansar siempre, pero no llega ni siquiera a ser pobre trabajando 17 horas por día. Creo que me parece que esos números los tendríamos que revisar, que nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo y poder resignar estos dos incrementos a la planta política, sí aplicárselo a la planta permanente y pasarle todo ese incremento directo a los jornalizados. Con respecto al primer punto, el reglamento y el procedimiento está establecido, estamos fuera de ley. Si el Consejo Ramírez no está de acuerdo, podría proponer en el futuro la modificación del mismo. Con respecto al segundo punto, los demás concejales podrían haber presentado el proyecto con anterioridad, pero no sucedió así. Hoy es lo que se puede otorgar. Pido la aprobación del proyecto. Bueno, pongo en consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto presentado por el Ejecutivo. Los que voten por la afirmativa tienen que levantar la mano. Tratamiento sobre tablas. Sobre tablas, sí. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Pongo en consideración en general y en particular el proyecto presentado por el Ejecutivo. Hay dos mociones. Usted presenta la primera de las mociones. Hay dos mociones, la moción del Ejecutivo y la moción del concejal Ramírez. Pongo en consideración el proyecto enviado por el Ejecutivo, en general y en particular. Los que voten por la afirmativa tengan bien levantar la mano. Aprobado por mayoría. Los que voten por la negativa, wow. Aprobado por
por mayoría el proyecto presentado por el estudio. Bueno, vamos a... La moción. La moción, disculpen. Se pone a consideración porque hay dos mociones, la del Ejecutivo y la moción del concejal Ramírez, con sus modificaciones del proyecto presentado. Los que voten por la afirmativa, los que voten por la negativa, rechazado por mayoría la moción del concejal Ramírez. Bueno, vamos a pasar al segundo proyecto de ordenanza del incremento salarial al personal formalizado. ¿Tiene la palabra? Tiene la palabra el concejal. Pido que la Secretaría se le dé lectura al proyecto. Artículo primero. Establécese como mínimo los siguientes montos para abonar al personal formalizado. A partir del mes de febrero de 2024, personal del Corralón, pesos 670. Personal de administración, pesos 564. A partir del mes de marzo de 2024, personal del Corralón, pesos 740. Personal de administración, pesos 638. Artículo segundo, informe. ¿Tiene la palabra, señor Tiene presidente? la palabra el concejal. Bueno, el fundamento es muy parecido al proyecto anterior, la situación económica crítica del país, y también quiero destacar que es la primera vez que en 3 meses seguidos, enero, febrero y marzo, se le da un 60% de aumento de los jornales. Quiero mencionar el tratamiento sobre tabla y la aprobación del proyecto. Pido la palabra. Tiene la palabra el concejal. Sumado a lo que dice el concejal Zanui, yo quiero decir que, bueno, desde el Ejecutivo se ha presentado con el mismo tiempo que se le presentó a los concejales de la oposición, y esto es algo que viene del Ejecutivo, no es propuesto por nosotros. Entonces nosotros, como bien votamos en la afirmativa, pero una vez que comencemos las sesiones ordinarias vamos a trabajar y vamos a tratar de lo que se pueda ayudar a la gente del municipio, sabiendo que es muy poco lo que cobran, pero bueno, es lo que el Ejecutivo es lo que se puede pagar, sabiendo lo que entra en la municipalidad. Una vez que estemos en trabajo ya podremos ver si se puede aumentar para todos. Tiene la palabra. Solamente acotar que sería totalmente injusto que aumentaran a 78 empleados jornales y los otros quedarían sin aumento, ¿sí? Si bien todos conocen la situación, todos sabemos la situación, yo creo que el Ejecutivo ha evaluado los números de 10 cabezas, se dice habitualmente, ¿sí? Y de forma minuciosa para poder el aumento que se ha hecho. Y la verdad que es un aumento superador, es un aumento que no se ha dado en ninguna parte de la provincia, 60% de aumento en muy poquito tiempo. Si bien sabemos que cuesta cubrir los costos de vida actuales, pero también el municipio hace un esfuerzo. Y créanme que la conciencia social que tiene el intendente en este caso es realmente notable, ya que lo podemos hacer para que los jornales puedan tener un aumento superior a toda la planta del municipio. Tiene la palabra. Cuando yo refiero a los 78, no es a 78 sí y a 78 no. Digo, hay 78 sueldos para repartir en la cantidad que sea. ¿Sí? Entonces, si son, después dije, si son 140, será un 50. Si son 300, será un 25. ¿Sí? Para que quede aclarado esa mala interpretación de lo que quise decir. Segundo, creo que sí había alternativa y sí, como bien dice el concejal, si el intendente tuviera esa justicia social o entenderlo, podría haber propuesto lo que nosotros propusimos, que es no aumentarse su sueldo un 30% y sí trasladárselo, que no quiere decir que el intendente, el sueldo sea seguramente uno de los más bajos del intendente, no lo sé, pero no quiere decir que es un sueldo digno, pero digo que es mucho más precario un sueldo. Estamos hablando de que prácticamente son 19 sueldos, o sea, ya el sueldo de 19 jornadas aproximadamente.
Entonces, creo que 19,85 jornales, casi 20 jornales del sueldo del intendente. Entonces, creo que la relación de 20 a 1 con un jornal, entre el sueldo del intendente y un jornal, es una brecha muy grande, es extremadamente grande. No digo digo que todos los sueldos son bajos, pero que los demás son precarios y están casi en la indigencia, trabajando 10 horas por día. No llegan a la línea de pobreza trabajando 10 horas por día con el sueldo. Pero a su vez me gustaría acá revisar un punto, o preguntar, no tenemos nadie en el ejecutivo, que esas son las cuestiones que no podemos trabajar, pero ¿por qué no es un aumento proporcional tanto para el personal del corralón como para el personal de administración? El personal del corralón se le da en el primer tramo un 11,6 y no un 15, y se le está dando un 23,5 y no un 30. Entonces, ni siquiera es justo entre las dos categorías de los jornales. ¿Sí? Tenemos un personal del corralón que va a 740, o sea, sobre los 600 de la resolución que votaron en la ordenanza 3099 que votaron en enero para el incremento anterior, que estableció para el personal de corralón 600 pesos. Cuando nosotros hacemos el porcentaje respecto a los 740, nos da un 23,5% aproximadamente. Pero sí al personal administrativo, que si bien tienen un sueldo inferior al del personal de corralón, se le aumenta un 30. Quiere decir que ni siquiera se le aumenta lo mismo que se le pasa a la planta permanente o a los funcionarios públicos. ¿Sí? Entonces, quizás o hayan incurrido en un error o eso sea adrede de que el porcentaje sea menor para el personal de corralón. No me parece ni siquiera justo, o que la inflación o que las variables, cualquier índice sea dispar para un personal de corralón que para un personal administrativo. ¿Sí? Entonces, propongo en esta, que al menos, o sea, propongo que proponía que no fue aprobada de dónde sacar la plata, le decía de dónde obtener los recursos, pero por lo menos que el incremento sea equitativo e igualitario para los dos tipos tanto para el personal de corralón como para el personal administrativo, y que sean del 15%. Pido la palabra. Sí, Lo invito al concejal Yamil de la oposición, también si no están, pero si llega, se puede donar la parte del aumento como la parte que se cobra. Yo me sumo que si ellos donan, yo dono la parte del aumento también para que se reparte, ya sea en los jornalizados, y si no, yo mi aumento lo voy a donar a un merendero que siempre colabora con la farmacia, sin hacer publicidad porque no me gusta, nada más que ya que tanto lo saca, va a quedar demostrado después, no sé qué papel tengo que hacer, un merendero que siempre colaboro, la parte de mi ganancia, si no será que si paseamos varios, va a ir al merendero del barrio, yendo al baño, no sé el barrio, pero ya va a quedar todo reequipado. Gracias, concejala, por consta en acta que usted va a donar de su incremento. Yo también me sumo a la moción del concejal. Si los concejales van a donar este aumento, yo también me sumo a la donación del aumento. Quiero valorar las acciones. Estoy de acuerdo con lo que proponen los concejales. Y con respecto a lo que dijo el concejal Ramírez, la diferencia de porcentaje está también en las condiciones laborales del personal que trabaja en Interpel. Así que ratifico yo la aprobación del proyecto. Perdón, el personal que trabaja en Interpel y tiene mejores condiciones, por eso se le aumenta menos. No tiene más aumento, tiene mayor aumento, o sea, si vos sumás los porcentajes, pero tiene, disculpe, presidente. Sí, tiene palabra. Pero están cobrando en relación al administrativo una mayor cantidad por hora. Y eso obviamente se repercute en su sueldo. Pero el porcentaje, el porcentaje aumentado es menor, siendo que tienen peores condiciones en teoría. Si bien el sueldo o el valor hora, para hablar específicamente, es mayor,
le toca un incremento del 23, o sea, 6 puntos y medio menos que a un administrativo. Sí, verdad. Pasa que en la sesión anterior, también por extraordinarias que no tuvieron, fue al revés. A la parte de Corralón le tocó un porcentaje mayor y a la parte de administración un porcentaje menor. Entonces ahora es como que se equipara un poco debido a que el Ejecutivo, trabajando en un mes, no sé si hace un mes que se hizo la sesión extraordinaria anterior, ha podido acomodar el número y se puede dar un nuevo aumento. Sigo diciendo que esto se evalúa mes a mes y el Ejecutivo lo que nos presenta, estamos a favor, porque creo que están trabajando para que de a poco traten de llegar a salir de la línea de pobreza, que es lo que todos queremos. Acá no queremos que ningún diafonense sea pobre, queremos que todos crezcamos día a día. Para eso vamos a trabajar. Pido de palabras, me sumo a donar el aumento, el incremento a una entidad que será informada, aunque uno lo hace normalmente no solo con el sueldo de concejal, sino lo hace informalmente con el sueldo o con la empresa de uno, pero en este caso también lo vamos a hacer con el sueldo. Bueno, ponemos en consideración entonces el tratamiento sobre tablas del proyecto, los que voten por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Pongo en consideración en general y en particular el proyecto presentado por el Ejecutivo, los que voten por la afirmativa y los que voten por la negativa, 1, aprobado por Mauro. Bueno. Yo había emocionado, bueno, igual, había emocionado el porcentaje sea igualitario, tanto ya sea para los personal del Corralón, al menos, que el personal administrativo. No me había dicho que Claro. era la moción. Bien, bueno, entonces ante la moción del concejal Ramírez, los que voten por la afirmativa, los que voten por la negativa, Rechazado.